Y vamos a pasar a otro tema también no menos importante. Usted lo sabe bien, nuestro país está ocupando algunos de los primeros lugares en materia de obesidad durante los últimos años. Esta situación ha sido considerada ya como una pandemia y ayer se publicó en una prestigiada revista de carácter internacional un artículo en donde se alerta precisamente de este problema. Para darnos detalles de cómo estamos en nuestro país en materia de obesidad, se encuentra en la línea telefónica el doctor Simón Barquela. Él es director del área de investigación en políticas y programas de nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, a quien agradecemos mucho que tome esta llamada. Doctor Barquera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Israel. Mucho gusto en estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. A ver, coméntenos un poco, ¿qué es lo que se publica en esta prestigiada revista y cómo está el país en lo que se refiere al problema de la obesidad, considerada ya una pandemia? Bueno, un poco es un análisis, es un artículo donde hacemos la perspectiva de la problemática de obesidad en México. Una de las cosas que preocupa mucho es que a nivel internacional todas las agencias de salud recomiendan intensificar la inversión para prevenir obesidad, y en México lo que hemos visto del 2012 al 2018 es una caída en la inversión en prevención de obesidad y enfermedades crónicas en el país. Y además hemos visto una serie de acciones que pues han tenido mucha interferencia y que no se han podido realizar adecuadamente en nuestro país, y en otros países latinoamericanos sí. Por ejemplo, hay países latinoamericanos donde ya hay un etiquetado de alimentos chatarra y alimentos que no son buenos para la salud, que les advierte, y en México no hemos podido hacer eso. O hay regulación de mercadotecnia, entonces la comida chatarra pues no se le puede dirigir a los niños en algunos países y en México sí. Entonces lo que señalamos es que las acciones para prevenir la obesidad en México han sido insuficientes. Y tardías. Bueno, sí, tardías también, porque la obesidad pues se documentó que aumentó desde el 99, y fue hasta el 2010 la primera vez que un documento del gobierno federal pues escribió como prioritario el problema de la obesidad. O sea que realmente sí hubo una reacción tardía, y eso, por eso esa revista internacional interesó mucho el artículo, porque lo que quieren es que otros países que van un poquito atrás en desarrollo de México pues aprendan del caso de México y pongan más atención en la obesidad, regulen bien la comida chatarra, regulen bien la publicidad, pongan etiquetados, adelanten los impuestos a las bebidas azucaradas, que es una de las cosas que sí ha funcionado en México y que ya está en muchos países, ¿no? ¿A qué atribuir esta falta de actuación del gobierno mexicano frente a este problema que pues es ya una cuestión de salud pública? El gobierno mexicano es de una u otra manera rehén de estas empresas y de estos consorcios que impiden justamente una actuación eficaz como en el tema del etiquetado que nos comentaba hace unos minutos. Bueno, yo creo que es una problemática que comparten muchos otros países, particularmente de Latinoamérica, pero en el mundo. Han habido algunas malas decisiones en que pues se han sorprendido y que no ocurre en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en los consejos nacionales generalmente hay expertos en las problemáticas de salud. En México hay un observatorio de enfermedades crónicas que se llama OMENT, y hay pues alrededor de la mitad de los lugares de toma de decisión en ese observatorio pues son para personas que son para organizaciones que tienen algún tipo de relación con la industria. Entonces, bueno, pues sí hay cierta interferencia de la industria de la comida chatarra y de las bebidas azucaradas, y eso ha hecho que pues decisiones más pues estén retrasadas, particularmente el caso de la publicidad de alimentos y las etiquetas de los alimentos, ¿no? Que si ustedes ven las cajas de productos dirigidos a niños parecen juguetes en los supermercados. Eso, por ejemplo, en Chile ya se reguló, ya no pueden ponerle muñequitos a los cereales que tienen más de la mitad de su peso en azúcar y todo esto, ya no les pueden poner muñequitos. Y también la publicidad en televisión de comida chatarra, que eso pues también ya está muy regulado en otros países. Aquí no hemos podido avanzar muy bien en eso.
Ahora, en este sentido, en el marco de las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, se evitó que justamente quedara restringida esta situación. Parece que se va a poder colocar etiquetados laterales en los productos para advertir sobre sus contenidos que eventualmente pueden ser dañinos o provocar este tipo de situación como de obesidad en la población, ¿no? Sí, bueno, lo que querían hacer, pues un grupo de compañías multinacionales, era poner un anexo en el Tratado de Libre Comercio que no permitiera a los países firmantes eh, regular los etiquetados. Esto, pues, se vio en una comparecencia que es pública, donde un congresista de los Estados Unidos estaba interrogando a uno de los negociadores de Estados Unidos y hablan de este anexo. Afortunadamente ese anexo no quedó, entonces por lo menos lo que tenemos es que sí existe la posibilidad de poner este etiquetado en los alimentos. Hay una resolución que todavía tiene que dar la Suprema Corte de Justicia al respecto, pero bueno, pues el gobierno de Trump tiene una oportunidad muy importante de tomar cartas en el asunto y lograr esta política, implementar esta política que ayude mucho a informar a la población de lo que está consumiendo, porque si la gente no sabe ni que un producto es alto en azúcar o alto en grasa o alto en sal, pues va a ser muy difícil que con poca información puedan tener elecciones más saludables. ¿Qué ha pasado con el tema de los presupuestos? Ustedes advierten, bueno, en esta publicación de la revista Obesity se habla que desde 2013 el presupuesto dedicado justamente a combatir esta pandemia en el país ha venido a la baja. ¿Qué ha pasado con estos? Ustedes tienen documentadas las cifras, cómo estamos hoy actualmente y qué se podría esperar de un presupuesto 2019 ya consensuado con una nueva administración. Bueno, como todo el auditorio bien sabe, hemos estado pues tratando de sobreponernos a distintas crisis, y ha habido crisis a nivel internacional que han hecho necesarios ciertos recortes. Entonces, dentro de esos recortes, pues Salud ha sufrido recortes importantes, y eso también se ha traducido en recortes. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Pública hemos tenido recortes todos los años, pues a pesar de que hay una epidemia de salud pública tremenda y que se requieren recursos. Y lo mismo ha pasado con el presupuesto para salud, que por ejemplo, en el 2012, ya ajustado para inflación, todo estaba en 8.6 billones de dólares aproximadamente, y para el 2018 disminuyó a 6.5, es decir, una reducción de el 2.33%. Pero además de la reducción, lo que invierte el presupuesto total en salud a prevención de enfermedades crónicas el gobierno es 0.3 del presupuesto de salud, 0.3. Entonces, bueno, pues sí hay mucha diferencia con lo que recomiendan las agencias internacionales, que es aumentar la inversión en enfermedades crónicas para poder sobreponerse a este reto de salud que retrasa el desarrollo de los países. Doctor Barquera, quisiera que nos comentara, entrando en la parte final de esta entrevista, las cifras actuales, cómo está hoy, qué porcentaje de la población y sobre todo de los niños, porque hay muchos niños ya menores de edad que están comenzando a tener este tipo de problemas desde muy temprana edad, y cuáles son las consecuencias en el futuro de no tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Bueno, en la actualidad, alrededor de 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad, y 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Es decir, esta es la epidemia de salud pública más importante que estamos enfrentando en el país. Esta epidemia pues genera enfermedades como diabetes e hipertensión, y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, pues es realmente un problema muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, de no lograr revertir estos datos, controlar mejor estas enfermedades, diagnosticarlas y sobre todo prevenirlas. México se compromete a no alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible al 2030, es decir, estas enfermedades empobrecen al país, entonces el país se va a empobrecer, también hace más difícil alcanzar la equidad, también pues no solo la salud, sino el bienestar de la población. Entonces, pues no deben ser vistas solo como un problema de salud, sino son una inversión para que el país realmente se pueda desarrollar y transformarse
en los próximos años. Así es, y esto porque buena parte de las enfermedades producto derivadas de este fenómeno de la obesidad, como la diabetes, en fin, este tipo de enfermedades comprometen en buena medida el presupuesto destinado a la salud y esto pues hace que no se pueda invertir en la prevención, se va a tener que invertir para combatir la enfermedad producto de, ¿no? Exactamente, se está volviendo una carga tremenda para el país, entonces todo el dinero que puede recaudar el gobierno invertir en salud pues está yendo a tratar estos problemas y muy poquito a prevenirlos. Entonces pues esta presión pues sigue aumentando a medida que la gente siga padeciendo de estos retos a la salud, que además se pueden prevenir modificando el ambiente. Es decir, si la publicidad de bebidas azucaradas y alimentos poco saludables no fuera tan agresiva, si se pudiera informar con etiquetados comprensibles sobre estos alimentos y si se pudiera mejorar la información en las escuelas y el acceso a alimentos saludables, pues realmente podríamos observar mejores resultados. O sea, no es gran tecnología la que se requiere, lo que se requiere es mucha voluntad política y creatividad para implementar estas soluciones. ¿Han tenido acercamientos con el nuevo gobierno, con el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre para abordar este tipo de temas? ¿Qué esperarían de la próxima administración en este sentido? Bueno, han habido distintos puntos de diálogo con el nuevo equipo de salud y pues lo que han expresado es mucho interés por conocer estas prioridades y desde luego ellos están desarrollando sus planes y propuestas y pues nosotros hemos expresado nuestro interés en participar, en que sean los académicos a quienes se consulte para diseñar estas políticas y no como se ha hecho en otras ocasiones donde a quien se consulta pues es a empresas que tienen conflictos de interés y que pues lo que su prioridad es más bien que no se vean afectadas sus ventas por encima de la salud de la población. ¿Han tenido entonces contacto ya directo con el doctor Jorge Alcocer Varela, futuro secretario de Salud Federal? Pues han habido ciertas reuniones y foros donde se ha podido tener contacto con ellos y sí se les ha expresado y han recibido muy bien estas preocupaciones de los investigadores en salud pública. Doctor Simón Barquera, director del área de investigación en políticas y programas de nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Le agradecemos mucho su tiempo y su confianza con este espacio. Muy buenos días y estamos pendientes. Buenos días, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Israel. Muchas gracias. Ahí está el doctor Barquera, quien comenta precisamente esta publicación que se hizo en esta prestigiada revista Obesity a nivel internacional, en donde se advierte precisamente el problema que tiene nuestro país en materia de obesidad. El texto se llama Tratar la obesidad en México con seriedad, la comprensión tardía de la necesidad de una acción inmediata. Ese es el título del documento que se publicó en Obesity, esta revista internacional, y ahí está la advertencia: 1 de cada 3 niños actualmente ya tienen sobrepeso u obesidad y 7 de cada 10 adultos, y si no tomemos cartas en el asunto de manera inmediata, el riesgo es que el presupuesto destinado a la prevención de la salud va a tener que destinarse a enfrentar la diabetes y otras enfermedades que son producto justamente de la pandemia de la obesidad. Así que hay un asunto de salud muy importante que todos debemos tener en cuenta. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el desarrollo de esta emisión de Aristegui en vivo de este jueves 4 de octubre de 2018. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.